Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo video donde estaré compartiendo con ustedes cómo preparar 3 deliciosas recetas en freidora de aire. Para preparar nuestras deliciosas brochetas de pollo vamos a estar utilizando 2 pechugas de pollo. Aquí tengo aproximadamente 1,5 libras de pechugas. También vamos a necesitar media cucharadita de paprika, una cucharada de cilantro molido. Si usted tiene cilantro entero, lo que puede hacer es picarlo. Media cucharadita de sal, 2 cucharadas de queso rallado, 2 dientes de ajo grande, medio pimiento morrón verde, medio amarillo y medio rojo. También vamos a necesitar una cebolla blanca mediana, el agrio de un limón, 2 cucharaditas de salsa de soya y 4 cucharadas de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra pechuga. Vamos a cortarla en cubitos que sean aproximadamente todos iguales, que queden aproximadamente de este tamaño. No vamos a cortarlo muy pequeño porque así cuando pongamos las pechugas en el palito o brocheta, entonces se va a consumir la pechuga y se van a quedar muy pequeñas. Vamos a seguir cortando el resto de nuestras pechugas. Luego de cortar esta primera pechuga, procedemos a cortar la siguiente. Aquí ya tenemos todas nuestras pechugas picadas o cortadas en cuadrito. Ahora vamos a preparar el aderezo para sazonar nuestras pechugas. En un recipiente vamos a estar preparando nuestro aderezo. Agregaremos el agrio del limón, teniendo en cuenta para que no caigan las semillas y que si caen las semillas, poder retirarla. Vamos a exprimir nuestro limón y vamos a retirar las semillas. Si ustedes tienen para mayor facilidad, lo que ustedes hacen es que al exprimir el limón ponen un colador y así se van a ahorrar tener que retirar la semilla luego de exprimirlo. Luego de retirar todas las semillas, vamos a estar agregando la ralladura del mismo limón que estamos utilizando. Esto va a darle un sabor mucho más delicioso a nuestro pollo o a nuestras brochetas de pollo. Vamos a estar agregando la cucharadita de paprika. También vamos a agregar el cilantro triturado. Vamos a ir mezclando para que todos estos sabores que hemos añadido se vayan integrando bien. Ahora vamos a agregar las 2 cucharadas de salsa de soya. Una y 2. Vamos a continuar agregando el ajo que teníamos reservado. Lo que hicimos fue triturarlo para mayor facilidad. Agregaremos la sal y las 4 cucharadas de aceite de oliva. Esto lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 10 minutos mientras vamos trabajando con nuestro pollo. Esta receta es una receta súper deliciosa, muy fácil de preparar, que podemos utilizar para cualquier actividad, incluso la podemos utilizar para negocio. También es una receta muy saludable, ya que los ingredientes que estamos utilizando son 100% naturales. Ahora vamos a reservar el aderezo que hemos preparado. Ahora vamos a empezar a condimentar o adobar todo nuestro pollo. Voy a tratar de no pegarle la cuchara porque vamos a reservar un poquito de esta mezcla o de este aderezo que tenemos aquí para pincelar nuestro pollo al final. Luego de que hayamos agregado la cantidad necesaria, vamos a empezar a mover bien para que así nuestras pechugas queden bien sazonadas. Vamos a integrar todo muy bien. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa. Como les dije, es una receta súper deliciosa, muy fácil de preparar y todos la van a disfrutar. Además, estamos utilizando ingredientes que tenemos disponible en casa o que son muy fáciles de conseguir. Ahora vamos a dejar reposar nuestras pechugas sazonadas por aproximadamente 5 minutos mientras vamos a preparar nuestros vegetales. Aquí tenemos 2 vegetales que vamos a estar utilizando. Es importante que retiremos esta parte blanca o el corazón de lo que es el pimiento.
Como pueden observar, le hemos dado unos cortes que no son muy pequeños, tampoco muy grandes, para que así no sea más grande que los trozos de pechuga o los pedazos de pechugas que vamos a comer. Vamos a seguir cortando. La mitad del pimiento lo partí en aproximadamente 3 pedazos y esos 3 pedazos lo partí en 3 pedazos más. Vamos a continuar picando nuestro pimiento. Aquí tenemos la cebolla. Lo que hice fue partir la cebolla a la mitad y retirar la parte que son más pequeñitas, y lo que voy a estar utilizando son estos trozos de cebolla que son mucho más grandes. Ahora vamos a buscar nuestro pollo para empezar a armar nuestras brochetas. Ahora vamos a empezar a armar nuestras brochetas. Estos son los palitos que estaremos utilizando, son unos palitos de bambú. Tienen que tener en cuenta porque hay unos palitos que son más grandes, entonces tienen que utilizar palitos que sean medianos. Vamos a iniciar colocando primero un pedazo de pimiento rojo, luego pimiento verde. Esto vamos a hacerlo para ir haciendo como un contraste de colores. Luego del amarillo vamos a estar agregando un pedazo de la cebolla. Entonces vamos a colocar una pieza de pollo. Y este mismo proceso lo vamos a ir haciendo con todos. Pimiento rojo, el verde. Si usted quiere también lo puede alternar para que no tenga demasiados vegetales y así tenga la cantidad necesaria de pollo. Vamos a agregarle una pieza de pollo, vamos a agregarle otra para que no se vea tan pequeño. Y miren aquí cómo van quedando nuestras brochetas. Vamos a agregar el pimiento verde y miren más o menos cómo debe de ir quedando. Esta es una opción si usted quiere más vegetales que pollo. Ahora vamos a preparar otro que lo vamos a hacer con pollo. Vamos a agregar el pimiento rojo, el verde, una pieza de pollo. Si las piezas de pollo están así como esta, lo que usted va a hacer es, va a doblarla un poquito para más facilidad y va a agregar su pieza de pollo. Ahora vamos a estar agregando un pedazo de cebolla, pimiento amarillo, otra pieza de pollo, y este mismo proceso lo vamos a ir haciendo con nuestras piezas de pollo y nuestros vegetales. Este pollo lo vamos a estar preparando en la freidora de aire, pero un truco que le tengo es, para que nuestro pollo quede mucho más delicioso, vamos a estar haciendo, primero agregamos la cebolla, luego agregamos el pollo, seguimos con otra pieza de cebolla, agregamos el pimiento, y esto va a hacer que el sabor de la cebolla se introduzca mejor en nuestro pollo. Este es un truco para los que aman bastante la cebolla. Vamos a seguir agregando nuestras piezas de pollo, agregamos la cebolla, otra pieza de pollo, agregamos el pimiento, también vamos a agregar el pimiento amarillo. Y miren cómo se ve nuestra brocheta de pollo, donde el protagonista viene siendo la cebolla por el sabor intenso que va a brindar a nuestro pollo. Así es como han quedado nuestras deliciosas brochetas. Vamos a llevarla a cocinar en unos minutos. De la cantidad de pollo que preparamos, alcanzó para 4 brochetas de pollo. Usted puede jugar si quiere agregarle más o menos cantidad de vegetales. También los trozos de pollo usted lo puede partir del tamaño que usted considere. Ahora vamos a precalentar nuestra freidora de aire. Ahora vamos a programar nuestra freidora de aire. Vamos a darle a la opción de pollo donde está a 400 grados Fahrenheit y vamos a darle a estar donde va a empezar a precalentar. Luego de que se haya precalentado nuestra freidora, vamos a estar colocando nuestras brochetas. Un truco que les doy para utilizar lo que es la freidora de aire y así evitar que se ensucie mucho en la parte de abajo es que coloco un poco de papel para utilizar en freidora, para que así sea mucho más fácil y se mantenga mucho más higiénica la freidora. Lo que hago es colocar un pedazo de papel, pueden colocar papel encerado o papel de horno,
en la parte de abajo, debajo de la parrilla, y va a ser mucho más fácil. Yo estoy preparando mis brochetas en la freidora de aire, pero si usted no tiene freidora de aire disponible, usted puede hacerlo en la parrilla, también puede hacerlo al sartén o también puede prepararla en el horno, le va a funcionar a la perfección. Voy a llevar mis brochetas por aproximadamente 15 minutos a la freidora. Lo que haré es, pasado los 7 minutos, voy a venir y voy a girar mis brochetas. Luego de 8 minutos, ahora vamos a proceder a virar nuestras brochetas. Miren qué bonitas van quedando. Esto tiene un olor súper delicioso por la combinación de los vegetales y el sazón que agregamos a nuestra pechuga. Ahora vamos a llevarla nuevamente a la freidora hasta que se terminen de cocinar. Así es como han quedado nuestras deliciosas brochetas de pollo. Observen qué bonito color tienen. La verdad es que tienen un olor impresionante. Estas brochetas las estamos acompañando con plátanos maduros asados. Voy a estar utilizando aquí el aderezo que hemos reservado. Voy a agregarle el queso que teníamos reservado. Vamos a mover un poco. Luego que mezclemos bien, entonces vamos a agarrar un pincel y vamos a pincelar nuestras pechugas. Y esto le va a dar un color mucho más bonito, se va a ver mucho más brillosa y van a estar acompañando, ¿verdad?, de este delicioso queso que hemos rallado para darle un toque diferente a estas deliciosas brochetas de pollo. Yo espero que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta en casa. A estas brochetas solamente le hace falta que nos las comamos. Vamos a voltearla. Vamos a girarla para así colocarle en todas partes. Voy a colocar un poco de esta misma salsa en esta parte de aquí adelante por si alguien quiere sumergir un poco del plátano en esta deliciosa salsa, pues pueda hacerlo. Y así de deliciosa quedan nuestras brochetas de pollo. Te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa salsa roja de tomate que no lleva ningún tipo de químico, que podemos acompañarla con unos deliciosos nachos, con unas croquetas, con tacos. De verdad que es una salsa muy versátil, además súper deliciosa. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa salsa. Para preparar nuestra deliciosa salsa roja en freidora de aire vamos a estar utilizando medio pimiento rojo, 4 tomates, 3 dientes de ajo, una cebolla pequeña y sal al gusto. Ya hemos lavado previamente nuestros vegetales. Ahora vamos a precalentar nuestra freidora. Vamos a darle a la opción vegetales y vamos a precalentar. Ya la freidora me indica que debo de agregar los alimentos. Entonces voy a sacar la bandeja y voy a estar introduciendo los tomates. Los tomates no lo corté porque como los tomates sueltan jugo y vamos a dejar que se hacen un poco, entonces voy a estar dejándolos enteros. Vamos a agregar y dentro de unos 3 o 4 minutos vamos a ir verificando para ir girándolo para que no se vayan a quemar. 2, 3. Justo a 10 minutos vamos a estar extrayendo nuestros vegetales. Vamos a colocar la bandeja de este lado para mostrarles cómo van quedando. Es importante que no dejemos que se quemen los vegetales. La idea es que se cocinen, que se hacen, pero sin que se vayan a quemar, especialmente el ajo, ya que si se quema el ajo entonces va a quedar amarga nuestra salsa. Miren qué bonita se ven los tomates. Vamos a ir colocándolo aquí. 2, 3. Y así es como han quedado nuestros deliciosos vegetales. Esto tiene un olor increíble. Ahora vamos a la licuadora para continuar con la preparación de nuestra deliciosa salsa. Vamos a estar agregando los vegetales al vaso de la licuadora. Vamos a empezar por el tomate, ya que es el que contiene mayor cantidad de líquido. Vamos a agregar todos nuestros vegetales. No es necesario agregarle agua, ya que los tomates tienen gran cantidad de agua. Agregamos el ajo y el resto
vamos a agregar la cantidad de sal que sea necesaria. Voy a estar agregando aproximadamente 1/4 cucharadita de sal. Luego voy a probar y si es necesario agregar mayor cantidad, entonces lo vamos a hacer. No me salten los anuncios. Déjame decirte, por cada anuncio que tú ves, YouTube me da una recompensa. Colabora con la causa, no me salten los anuncios. También voy a estar agregando una pizca de azúcar para nivelar lo que es la acidez que contiene el tomate. Ahora vamos a empezar a licuar. Como nos está dando un poco de dificultad para triturar, lo que vamos a hacer es mover con una espátula, ya que pueden observar el líquido como va bajando. Pero como los tomates estaban un poco grandes, entonces se puede quedar atascado en el vaso de la licuadora. Ahora vamos a seguir licuando. Hemos licuado por aproximadamente 1 minuto para así garantizar de que todos los vegetales estén bien triturados. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa salsa. Y así de fácil obtenemos esta deliciosa salsa casera que podemos acompañar con diferentes alimentos. Podemos acompañarla con un delicioso pan tostado, podemos acompañarla con pasta, con unos nachos o con una merienda especial para los niños en casa. Dale like a este video, compártelo para que podamos llegar a mucho más personas. Vamos a estar elaborando una deliciosa papa asada, pero en esta ocasión en una freidora de aire. Es una opción mucho más saludable ya que tiene menos grasa, además es mucho más fácil y rápido de elaborar. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas papas. Para preparar nuestras deliciosas papas asadas en freidora de aire vamos a estar utilizando 1 kilo o 2 libras de papa. Compré las papas de este tamaño, como pueden observar, porque es mucho más fácil para la freidora de aire. También voy a estar utilizando 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de sal, media cucharadita de ajo en pasta. Si usted tiene ajo en polvo disponible, va a utilizar también media cucharadita y 1 rama de romero fresco. Esto va a ayudar a darle mucho más sabor a nuestras papas. Luego de haber lavado bien nuestra papa, vamos a proceder a partirla en 2. El objetivo de que las papas sean prácticamente del mismo tamaño, observen aquí, es para así tener una papa que esté más uniforme. Luego de picarla la vamos a echar en este recipiente para entonces proceder a marinar o preparar nuestra papa. La vamos a cortar en 2. Es importante que ustedes escojan las papas que sean pequeñas. En este caso solamente la voy a cortar porque me gustan las papas con la cáscara, así yo entiendo, y me gusta más el sabor. Este es el tamaño que le vamos a estar dando a las papas. A mí particularmente me encanta partir la papa a la mitad, no me gusta pelarla porque me gusta el sabor que toman las papas con la cáscara. Así a mí me encanta, a mis niños también les gusta de esta forma. Así es que vamos a terminar para continuar con nuestra deliciosa preparación. Luego de haber picado nuestras papas, vamos a empezar a agregar los demás condimentos. Voy a estar añadiendo la sal y el ajo. Vamos a mover. Voy a auxiliarme con este cucharón de madera. La cantidad de sal usted la va a variar de acuerdo a la cantidad de papa que usted vaya a añadir. Un dato importante es que no deben de agregarle la sal a las papas justo cuando vayan a entrar a la freidora, ya que la freidora funciona con aire a vapor. Entonces lo que va a hacer es que el abanico va a expulsar la sal y va a estar flotando en la freidora y esto la puede descomponer. Luego de que hayamos movido bien, vamos a estar deshojando nuestro romero. Vamos a quitarle las hojitas. El romero de verdad que le da un sabor espectacular a nuestras papas. En realidad a todas las recetas el romero le da un sabor súper delicioso. Luego de que hayamos agregado el romero, vamos a añadirle las 2 cucharadas de aceite. Esto también va a ayudar a lo que es el proceso de cocción
de nuestras papas. Y es una receta súper saludable y muy deliciosa. Miren cómo van quedando nuestra papa. Es opcional agregarle el ajo, pero también le da un sabor súper delicioso. La vamos a dejar a un lado y vamos a encender nuestra freidora. Vamos a prender y precalentar nuestra freidora de aire. La vamos a poner en la opción de freír y vamos a empezar. Ya nuestra freidora de aire nos indica que debemos añadir nuestros alimentos. Extraemos la bandeja y vamos a ir agregando nuestras papas. Es importante que le demos el tiempo de reposo a las papas para que así pueda absorber lo que es el sabor de la sal, el romero y el aceite verde, que van a hacer que nuestra papa tengan un sabor increíble y súper delicioso. Distribuimos bien y luego de que hayamos distribuido bien la papa en nuestra bandeja, vamos a ingresarla nuevamente a la freidora de aire. Aquí me indica que son 15 minutos. Justo cuando esté a la mitad vamos a virar para que así la papa se cocine de ambos lados. Luego de 7 minutos, la misma freidora me indicó que debo de girar los alimentos. Lo que voy a hacer es que voy a mover las papas para que así se cocinen bien de ambos lados. Sacudimos un poco, ya pueden observar cómo van quedando nuestras papas. La verdad es que esto tiene un olor impresionante. La producción está loca por probarla y yo también. Luego de haber movido bien, entonces vamos a llevarla nuevamente a la freidora. Ya nuestras papas están listas. Miren nuestra papa como se ven. Vamos a ir sacándola. Me dio un poco de lucha, pero aquí estamos. En cuanto a coger la pinza, se me dificulta un poco. Estas papas son súper deliciosas. Dos datos muy importantes que le doy es que ustedes van a ajustar la sal y lo que ustedes quieran añadirle a esta papa de acuerdo a su gusto. Esto nos tomó aproximadamente 20 minutos, así es que si lo hace en el horno convencional le va a durar 30 a 40 minutos. Ya están lista nuestra papa, observen qué linda. Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta receta, que ustedes la preparen en casa. Todavía está caliente, pero déjenme cortar o partir una papa para que ustedes puedan ver cómo está por dentro. Ahora sí, vamos a probarla. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.